Bien, estimados alumnos, el día de hoy nos toca trabajar con el software de Airlink de Ubiquiti. Ya habían trabajado una vez, hicieron un trabajo que yo ya lo revisé, pero en el día de hoy quiero volver a repasar un poquito más este software, un poco más a profundidad, para que ustedes lo puedan manejar ya con un poco más de conocimiento. En primer lugar, este software es muy amigable. Acá nos enseña dos formas de comunicación, partiendo ya con los menús de operación. Entre ellos, por ejemplo, aquí tenemos hacer un link punto a punto. Por eso aparecen las siglas ahí PTP, significa point to point, que es la forma de poder hacer una comunicación ya como lo hemos visto de punto a punto. Y a través de esta nosotros hacemos un enlace o una comunicación de punto a multipunto, point to multipoint, que es la forma de hacer una comunicación. Yo en este caso elegí un enlace de punto a punto desde una antena hacia la otra simplemente. Si hacemos yo estoy ubicada, tengo ubicada esta antena en Cabo Froward, en Coronel, donde hay una torre que está atrás del liceo. Precisamente en esa torre tengo una antena y la otra antena la tengo acá, en un sector de Carampangue, la comuna de Arauco, donde también hay ubicada una antena de cierta longitud, de cierta altitud, que me genera un enlace entre un punto y otro. Acá nosotros tenemos varias opciones, pero se despliegan acá. Estas son las opciones principalmente. Si nosotros vemos, le puedo colocar un nombre. Por ejemplo, al enlace, a este le puedo colocar el nombre de enlace Carampangue. Y al otro le puedo colocar el nombre de enlace Schwager. Schwager. Y de esa forma yo puedo ya identificarlos y colocarle un nombre. Si vamos a enlace Carampangue, nosotros aquí tenemos varias información. Por ejemplo, en primer lugar aquí yo tengo qué tipo de antena voy a utilizar. Al encontrarse, hacer este software de la marca Ubiquiti, precisamente son las únicas marcas que vamos a encontrar acá, solamente Ubiquiti. Pero si nosotros podemos elegir en este caso cuál van a ser la frecuencia con la que queremos trabajar, de acuerdo a las antenas que vende Ubiquiti. Pero yo no estoy interesado en que ustedes puedan conocerle de la marca, no tanto eso, sino que a mí me interesa más que conozcan cómo se grafica o cómo se visualiza lo que es, por ejemplo, la zona de Fresnel, cómo nosotros vemos también otros parámetros que están incluidos dentro de la comunicación, cómo se grafican un poco más en sí. Si nosotros vamos y desglosamos esta parte acá a nuestra izquierda, nos damos cuenta de que tenemos el tipo de antena que vamos a estar utilizando y luego aparece una lupa y algunos números más. Este número es la ubicación geográfica en la que yo estoy. O sea, si yo ingreso esto a un buscador de GPS, me va a encontrar un punto exacto, ya que esta es la latitud y la longitud, en este caso, donde nosotros estamos ubicados. Si seguimos bajando, tenemos otra unidad que es Device Height, que nos habla precisamente de la altura. Esta es la altura de la torre donde está instalada la antena. Yo puedo ser fantástico y agregar, por ejemplo, una torre que tenga 3.600 kilómetros, 3.6 kilómetros de altura. Y, y es una fantasía, obviamente, es algo que no se ve en la vida real. Como también puedo utilizar valores ínfimos, como por ejemplo 1 metro, puedo utilizar 2 metros, etcétera. Yo en este caso, la torre que estoy considerando es una torre que tiene una altitud, bien digo, de 36 metros. Luego tenemos la potencia de salida. Esta potencia de salida es la de la antena, que se mide en dBm, o sea, viene basado en la unidad de medida de miliwatt, pasado en este caso a la unidad logarítmica de decibeles, que también es una materia que ya hemos visto. En este caso, esta antena va a tener una potencia de salida de aproximado, perdón, de exactamente 29 dBm. Seguimos bajando, tenemos channel width. Este, este valor hace referencia al ancho de banda. Width es banda y channel es canal, por lo tanto estamos hablando de la banda, perdón, del ancho del canal, que es el ancho de banda en este caso. El ancho de banda en inglés es bandwidth
y en este caso ancho del canal va a ser channel width, que vamos a elegir 20 MHz. Podemos modificarlo a valores como 100 MHz o también llegar a un mínimo de 10 MHz. Nosotros esto sin duda nos va a influir en la comunicación en este caso. ¿Por qué? Porque aquí se va a ir modificando este parámetro, este gráfico acá, que nos va a estar indicando si es que la comunicación va a ser simétrica o no. ¿Qué quiere decir si la comunicación es simétrica? Que el ancho de banda de un lado es igual al del otro lado, porque esto estamos hablando de comunicación full duplex, que va a ser enviado tanto en emisión como en recepción de manera simultánea. Por lo tanto, si yo modifico el ancho de banda de un solo lado, se va a ver afectada la simetría del enlace. Así que esto, obviamente, para algunos casos sí necesitamos no tener un enlace simétrico, sino que necesitamos que el envío desde un sector al otro sea probablemente más alto o de un ancho de banda un poco más alto. Y luego tenemos el heading y tenemos el tilt. Cuando hablamos del heading estamos hablando de la ubicación que tiene la antena con respecto al norte. En este caso hablamos netamente de lo que es la polarización de la antena. Entonces nosotros aquí hablamos y decimos que tenemos una polarización de 13 grados con respecto al norte y un tilt, que esta es la elevación con respecto al horizonte, de menos 0,09 grados. Esto quiere decir que la antena, considerando un negativo bajo el horizonte y un positivo sobre el horizonte, tenemos una antena que está con una inclinación bajo el horizonte, pero prácticamente por nada. Estamos hablando de una centésima de grado. Si nosotros nos vamos al otro lado, encontramos exactamente los mismos parámetros con la diferencia de que aquí vamos a encontrar otra posición, pero prácticamente los otros valores son calcados los mismos. A diferencia de la polarización o heading, que vamos a tener una polarización de 193 grados con respecto al norte. Esto se mide en sentido horario. Por lo tanto, yo fijo el norte geométrico o el norte geográfico, bien digo, y calculo los 193 grados y hacia allá está enfocada la antena con una inclinación de menos 0,15 grados. De esta forma yo también puedo modificar todos estos parámetros. Si quiero hacer un enlace más potente o menos potente, yo simplemente voy a ir modificando el parámetro como es, por ejemplo, la potencia de salida. Allí estamos con toda la potencia que este modelo de antena nos ofrece, que son 29 dBm. Otro parámetro importante es ver este gráfico que se presenta en el centro. En primer lugar, nos indica cuál es la velocidad de transmisión que nosotros podríamos tener eventualmente junto con la distancia. Tenemos una distancia de 26,68 kilómetros desde un enlace al otro, con un enlace de envío, una velocidad de transmisión de envío de 243 megabits por segundo y una velocidad de recepción también de 243 megabits por segundo. Esto hace que sea una comunicación bastante decente, con un buen ancho de banda que podría servir quizás para uno y otro tema de internet, quizás envío de información, sensores, etcétera, para un flujo que requiera un buen ancho de banda y también una buena velocidad de transmisión. Si nosotros nos vamos a este gráfico, yo al momento de ir moviendo el mouse, voy a ir, me va a ir indicando diferentes valores. Por ejemplo, eh, el primer valor que me va a indicar es la distancia hacia la antena en este caso. Aquí me dice que yo, si me ubico acá, donde se ve esta raya, este punto, estoy ubicado a una distancia de 5,04 kilómetros. Y así mientras me voy alejando, voy a llegar hasta llegar al destino y él me va a indicar cuál es el máximo. Otro valor que me indica es, por ejemplo, la línea de visión, la altura de la línea de visión, que esto obviamente así como se va modificando, también va afectando lo que es directamente la zona de Fresnel. La zona de Fresnel, la altura de esto va a ir de acuerdo a lo que va a ser la Tierra. Eh, Nosotros entendemos que esto es un área tridimensional que se envía desde una antena hacia la otra. No necesariamente es un rayo láser, no es un punto punto donde no tenemos sino que donde no tenemos un área, sino que esto es un área. Nos imaginamos esta figura de alguna forma en 3D y tendríamos algo similar a una elipse, que sería una elipsoide, bien digo, en 3D, similar a un óvalo, o como sería, por ejemplo, una pelota de rugby muy alargada. Así es el área de la señal que se envía.
Por lo tanto, esa señal debe estar despejada en lo posible, un 60% como mínimo. Si esto se ve afectado, la comunicación no va a ser efectiva como nosotros lo vemos acá. En este caso, la comunicación es efectiva desde un 100% a un 100%, pero observen qué sucede si yo bajo por la longitud de la altura de mi antena. Por ejemplo, la bajo a 20 metros. Voy a tener un déficit. ¿Por qué? Porque en esta parte, la zona de Fresnel, como lo indica, dice Fresnel High o la altura, voy a tener un déficit de menos 7,3 metros. O sea, voy a tener un obstáculo, ya sea un edificio, ya sea una montaña o cualquier accidente geográfico que me va a estar interrumpiendo un 60% de la señal que no va a poder ser enviada. Si yo lo subo, por ejemplo, 5 metros, yo tengo un 40 y un 40%. Me está indicando que el enlace se puede dar, pero sigo teniendo una obstrucción dentro de mi enlace. Si lo subo a 30 metros, sigo teniendo la obstrucción en esta parte, pero no me afecta en nada, sigo teniendo un 40%. Pero observen qué pasó con la velocidad de transmisión, bajó muchísimo, considerablemente. Por eso es necesario asegurarse siempre que en la zona de Fresnel, dependiendo si lo dice en español o en inglés, eh, siempre esté lo más despejada posible para que se pueda realizar la comunicación entre un punto y otro. Básicamente este es el, es la plataforma esta de Airlink. Lo lindo es, por ejemplo, si yo quiero identificar, si me cuesta identificar dónde está, por ejemplo, esta locación montañosa que me interrumpe la comunicación, yo lo selecciono aquí en el gráfico del centro y se va a ir directamente a indicármelo la línea verde que une los dos enlaces. Puedo así identificar cuáles son las montañas, cuáles son los cerros, cuál es la entrada, etcétera. Y obviamente esto no está hecho para terraplanistas porque aparece obviamente con el modelo esférico de la Tierra y se considera también en esto. Punto importante, las telecomunicaciones se consideran muchísimo lo que es la curvatura de la Tierra, ya que la zona de Fresnel se ve alterada incluso con la, con la forma circunferencial de la Tierra. Así que es un punto importante a considerar. Así que eso, muchachos, esta es la plataforma de Airlink. Espero que les haya quedado claro. Eh, a continuación les voy a subir una tarea donde les voy a pedir que unan el Cerro Centinela en Talcahuano, que se encuentra aquí. Miren, observen, es esta zona, esto es Centinela, Cerro Centinela, donde hay varias antenas, un punto de confluencia de toda la comunicación del sector, en este caso todo lo que es la costa de la región del Biobío, y la van a tener que unir con el cerro que está acá en Coronel, en el sector de la obra. Arriba de la colonia hay una parte donde hay muchas antenas igual instaladas, precisamente este punto, y se van a tener que unir los dos puntos. Voy a agregar un punto a punto desde la colonia, desde el sector de la obra precisamente, hacia Talcahuano, hacia donde les mencionaba yo, que es exactamente aquí. Abrimos esto y nos vamos a dar cuenta de todas las obstrucciones y cómo generar un enlace. Tengo 12 metros por lado, pero ustedes ¿qué van a hacer? Ustedes me van a crear un informe con todos los parámetros y me van a hacer ciertas modificaciones que yo se las voy a informar oportunamente. ¿Qué sucede si el enlace eh, disminuye su potencia, si el enlace disminuye o aumenta su ancho de banda? Obviamente si cambiamos la polarización y la inclinación, se nos va a despanear la antena y no vamos a tener ninguna posibilidad de poder comunicarla, etcétera, ¿ya? Me gustaría que me hicieran un informe relacionado a este software libre que es el software de Airlink de la empresa Ubiquiti. Muchísimas gracias, muchachos, por su atención y estamos en contacto. Hasta la próxima.